El resplandor de la estrella polar entra por la ventana norte de mi habitación. Brilla durante todas las horas de espantosa negrura. Y durante el otoño, cuando los vientos del norte gimen y maldicen, y los árboles del pantano, con las hojas rojizas, murmuran cosas en las primeras horas de la madrugada bajo la luna menguante, me acomodo junto a la ventana y miro hacia esa estrella. En lo alto tiembla y reluce Casiopea, hora tras hora, mientras la osa mayor se eleva pesadamente por detrás de esos árboles empapados de vapor que el viento de la noche balancea. Antes del nacimiento del día, Arturo parpadea rojo por encima del cementerio de la loma, y la caballera de Berenice resplandece espectral allí, en el oriente misterioso. Pero la estrella polar sigue observando con recelo, fija en el mismo punto de la negra bóveda, parpadeando espantosamente como un ojo enloquecido y vigilante que pugna por transmitir algún extraño mensaje, aunque nada recuerda, salvo que un día tuvo un mensaje que transmitir. Solo cuando el cielo se nubla consigo conciliar el sueño. Nunca olvidaré la noche de la gran aurora, cuando sobre el pantano jugaban los horribles centelleos de la luz demoníaca. Después de los destellos llegaron las nubes y después el sueño. Y bajo una luna menguante vi la ciudad por primera vez. Se erigía callada y como entre sueños sobre una meseta que se alzaba en una depresión entre extraños picos. Sus murallas eran de horrible mármol, al igual que sus torres, columnas, cúpulas y pavimentos. En las calles había columnas de mármol, en cuya parte superior se alzaban imágenes esculpidas de hombres de rostros serios y barbados. El aire era cálido y tranquilo, y en lo alto, apenas a 10 grados del cenit, brillaba vigilante la estrella polar. Mucho tiempo estuve contemplando la ciudad sin que llegara el día. Cuando el rojo Aldebarán, que parpadea a baja altura sin llegar a poniente, llevaba recorrido un cuarto de su camino por el horizonte, vi luz y movimiento en las casas y las calles. Formas extrañamente vestidas y a un tiempo nobles y familiares deambulaban bajo los cuernos de la luna menguante. Los hombres hablaban sabiamente en una lengua que yo entendía, si bien era muy distinta a la que conocía. Y cuando el rojo Aldebarán hubo recorrido más de la mitad de su trayecto, regresó el silencio y la oscuridad. Al despertar ya no era el de antes. La visión de la ciudad había quedado grabada en mi memoria y en mi alma había despertado un recuerdo brumoso, de cuya naturaleza no estaba entonces seguro. Luego, en las noches de cielo nublado, en las que podía dormir, vi con frecuencia la ciudad, unas veces bajo los rayos cálidos y dorados del sol que nunca se ponía y que giraba alrededor del horizonte, y en las noches claras la estrella polar miraba de soslayo como no había hecho nunca. De a poco comencé a preguntarme cuál podía ser mi lugar en aquella ciudad de la extraña meseta ubicada entre misteriosos picos. Contento al principio de contemplar el paisaje como una presencia incorpórea que todo lo observaba, deseé luego definir mi situación y hablar con los hombres que a diario discutían en las plazas. Me dije a mí mismo, esto no es un sueño. ¿Por qué medio puedo probar que es más real esta otra vida que las casas de piedra y ladrillo al sur del siniestro pantano y del cementerio de la loma, donde cada noche la estrella polar atisba furtiva por mi ventana? Una noche, mientras escuchaba el discurso en la gran plaza de numerosas estatuas, experimenté un cambio y supe que al fin poseía forma corporal. Pero no era un extraño en las calles de Olatow, la ciudad de la meseta de Sarkia, situada entre los picos Noton y Kadiponek. Era Mialos quien hablaba, y su discurso era grato a mi alma, ya que era el discurso de un hombre sincero y patriota. Esa noche me enteré de la caída de Daikos y del avance de los Inutos, demonios de baja estatura, amarillos y horribles, que 5 años antes habían surgido del desconocido occidente para asolar los confines de nuestro reino y sitiar muchas de nuestras ciudades. Una vez tomadas las plazas fortificadas al pie de las montañas, su camino quedaba ahora libre hacia la meseta, a menos que cada ciudadano resistiera con la fuerza de 10. Porque estas criaturas eran poderosas en las artes de la guerra y no conocían aquellos escrúpulos del honor
que impedían a nuestros hombres altos y de ojos grises, habitantes del Omar, emprender una conquista despiadada. Mi amigo Alos comandaba todas las fuerzas de la meseta, y en él se basaba la última esperanza de nuestro país. En este momento hablaba de los peligros que había que afrontar y exhortaba a los hombres de Olathoe, los más bravos de los lomarianos, a perpetuar la tradición de sus antepasados, quienes al verse obligados a abandonar Sogna y desplazarse hacia el sur ante el avance de los hielos, incluso a nuestros descendientes tendrían que dejar un día las tierras del Omar, barrieron gallarda y victoriosamente a los Gnofex, caníbales velludos y de largos brazos que se oponían a su paso. Alos me había rechazado como guerrero, ya que era débil y propenso a extraños desmayos cuando me sometía a la fatiga y al esfuerzo. Pero mis ojos eran los más agudos de la ciudad, a pesar de las largas horas que yo dedicaba cada día al estudio de los manuscritos nacóticos y la sabiduría de los padres narianos, de modo que mi amigo, para no condenarme a la inacción, me concedió el penúltimo deber en importancia. Me envió a la atalaya de Snafen para hacer de los ojos de nuestro ejército. En el caso de que los inutos intentaran conquistar la ciudadela por el estrecho paso que hay detrás del pico de Not y sorprender por allí a la guarnición, yo debía encender la señal de fuego que avisaba a los soldados que aguardaban y así salvar la ciudad de la inmediata destrucción. Estaba solo en la torre, ya que los hombres fuertes eran todos necesarios abajo en los desfiladeros. Tenía el cerebro dolorosamente embotado por la excitación y el cansancio, ya que no había dormido desde hacía varios días, pero mi resolución era firme, porque amaba a mi tierra natal del Omar y la marmorea ciudad de Olathoe, situada entre los picos de Noton y Cadiponec. Pero cuando me hallaba en la cámara más alta de la torre, percibí la luna roja, siniestra, menguante, cornuda, temblando entre los vapores que flotaban sobre el lejano valle de Vanov, y a través de la abertura del techo brilló la pálida estrella polar, parpadeando como si estuviera viva y mirando furtiva como un demonio de tentación. Creo que su espíritu susurró consejos malvados, sumiéndome en la traidora somnolencia con una rítmica y condenable promesa que repetía una y otra vez. Duerme, vigía, hasta que los astros giren 26.000 años y yo vuelva al lugar donde ahora ardo. Después otros astros surgirán en el eje de los cielos, astros que calmen, astros que bendigan, otorgando dulce olvido. Solo cuando mi órbita termine, turbará el pasado tu puerta. Fue en vano tratar de vencer mi somnolencia, intentando relacionar esas extrañas palabras con alguno de los conocimientos del cielo que había aprendido en los manuscritos nacóticos. Mi cabeza, pesada y vacilante, cayó sobre mi pecho, y cuando volví a mirar fue en un sueño, y la estrella polar sonreía burlonamente a través de una ventana, por encima de los horribles y agitados árboles de un pantano soñado, y aún continúo soñando. En mi vergüenza y desesperación, grito a veces frenéticamente, suplicando a las criaturas soñadas que están a mi alrededor que me despierten. No vaya a suceder que los inutos suban furtivamente por detrás del pico de Noton y tomen la ciudadela por sorpresa. Pero esas criaturas son demonios, se ríen de mí y me dicen que no sueño, se burlan mientras duermo. Entretanto puede que los enemigos enanos y amarillos se estén acercando a nosotros con sigilo. He faltado a mi deber y he traicionado a la marmorea ciudad de Olathoe. He sido desleal a Alos, mi amigo y capitán. Sin embargo, estas sombras en mis sueños se burlan de mí. Dicen que no existe ninguna tierra del Omar, salvo en mis nocturnos desvaríos, que en esas regiones donde la estrella polar brilla en lo alto y donde el rojo Aldebarán se arrastra lentamente por el horizonte, no ha habido otra cosa que hielo y nieve durante milenios, ni otros hombres que estas criaturas amarillas, marchitas por el frío, que se llaman esquimales. Y mientras escribo, en la culpable agonía, desesperado por salvar la ciudad cuyo peligro aumenta a cada instante, y lucho en vano por liberarme de esta pesadilla en la que parece que estoy en una casa de piedra y de ladrillos, al sur de un siniestro pantano y un cementerio en lo alto de una loma. La estrella polar, monstruosa y perversa, espía desde la negra bóveda y parpadea horriblemente como un ojo enloquecido que pugna por transmitir algún mensaje, aunque nada recuerda, salvo que un día tuvo un mensaje que transmitir.